Saludos, queridos amigos de Barrazón, donde sea que estén, en el momento que estén. Un placer estar acá con ustedes. En la ocasión nos acompaña Gustavo Pedraza, un destacado intelectual boliviano. Él tiene una maestría en Harvard, se ha formado en Derecho en la Universidad Gabriel René Moreno, ha sido también ministro de Estado y recientemente también en las pasadas elecciones fue candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana. Previo a eso también ha colaborado con importantes instituciones de la cooperación internacional y es un honor y la verdad un lujo. Nos honra mucho tenerlo acá con nosotros para conversar. En esta ocasión vamos a abordar cuestiones de política nacional, la política boliviana que está tan agitada en los últimos tiempos, pero específicamente, más que centrarnos en el oficialismo, el diálogo va a estar concentrado en la alternativa que hay al movimiento al socialismo. Y consecuentemente, Gustavo, muchas gracias por estar acá con nosotros, muchas gracias por atender a la invitación. Gustavo, desde tu panorama, de tu perspectiva, ¿cómo ves la situación actual en general de las oposiciones en Bolivia, de las alternativas al MAS, de las fuerzas que intentan convertirse de algún modo u otro en opción frente a lo que hasta ahora viene siendo un oficialismo que, exceptuando el tiempo que estuvo en el poder Yanine Áñez, viene ocupando el espacio de poder, los principales espacios de poder en Bolivia desde 2005? Um, ¿Cuál es tu mirada al respecto? Gracias, Pablo. Gracias por la invitación para abordar un tema tan crucial, ¿no? Sobre todo en esta etapa preelectoral y en la situación política en la que se encuentra el país, ¿no? Es valioso poder contribuir con reflexiones que sean objetivas y que no estén cargadas de una mirada partidaria, ¿no? O emotiva. Yo creo que la crítica situación en la que estamos como país, eh, podemos afirmar sin ninguna duda que todas las instituciones, absolutamente todas las instituciones del Estado en los niveles nacional, departamental, local, eh, los partidos políticos como instituciones, tanto del oficialismo como de la oposición, han sido arrastrados por la crisis. Es decir, en el contexto de crisis, nadie se escapa. Así como hay una tensión, hay una pelea interna del oficialismo como síntoma de su agotamiento, lo propio sucede con la oposición. La oposición tiene sus propios desafíos internos, sus propios problemas, y me parece que esa es una característica que no hay que dejar pasar. Bolivia está ahora como si hubiera terminado una guerra, ¿no? Y la situación esté prácticamente en en el llano, es decir, como que hayan escombros que han quedado después de una batalla. Hablo de las instituciones en todos sus niveles, ¿no? Esa es una constatación que tenemos que asumirla como tal para entrar a la reflexión y el análisis objetivo. Segundo, es muy importante diferenciar en el campo de la oposición a los actores que están eh, gestionando o administrando poder dentro del Estado, en la Asamblea Legislativa, sobre todo, ¿no? Comunidad Ciudadana y Creemos, y al partido que está en la gestión de poder, y a la oposición que no está en la gestión del campo de poder en el ámbito legislativo, ¿no? O sea, ahí tenemos que diferenciar bien para poder caracterizar el rol de cada uno. Entonces, yo creo que no podíamos caracterizar a la oposición sin caracterizar a la crisis política del 2019 y a la gestión del gobierno de transición de Yanine Áñez en el 2020, ¿no? Es muy importante identificar, mirar con rigor cómo la oposición democrática
construyó una narrativa, movilizó y finalmente enfrentó al partido de gobierno el año 2019 con la sucesión de Yanine Áñez y la gestión de, de ese gobierno corto, ¿no? Entonces, la oposición prácticamente muestra mucha fuerza bajo la conducción del territorio de Santa Cruz como tal, logra arrebatar, expulsar del poder a Evo Morales, pero en la práctica, después de ese suceso, durante Yanine Áñez, no consolida, no muestra, no se muestra y no practica, no ejerce, eh, no se, diríamos, no se consolida como alternativa. Y creo que eso hay que subrayarlo. Si la oposición en ese gobierno de transición hubiera gestionado un Estado como con las diferencias, obviamente, del movimiento socialismo, y hubiera logrado mostrar que tenía la capacidad, que ejercía el poder de una manera distinta, la historia hubiera sido diferente. Sin embargo, este grupo opositor, porque hay que decir con claridad, no estuvo toda la oposición en el ejercicio de ese gobierno. Estuvo Yanine Áñez y un grupo, ¿no? Eh, Luis Fernando Camacho, Rubén Costa, o sea, el partido de demócratas, no vamos a hablar de personas, ¿no? O sea, en realidad se articuló la oposición, este grupo opositor, que no incorpora a Comunidad Ciudadana, que era la oposición legitimada por el voto, ¿no? Aquí está la gran diferencia. ¿Quién gobierna en la sucesión? No es la oposición legitimada por el voto, es la oposición marginal, ¿no? Que tenía presencia en el legislativo. Durante esa legislatura, asume el control del Estado y obviamente su gestión es funesta, es mala, y a partir de ahí, la oposición legitimada por el voto el 2019, de la que fuimos parte, pese a no ser, no conformar este gobierno, desde la sociedad se la ve acoplada, es decir, con su silencio. Es decir, comunidad ciudadana sin ser parte de la gestión del poder en el Ejecutivo es vista como eh, acoplada, como parte de ese gobierno. Por lo tanto, corre también con los costos, ¿no? Ese, sin duda alguna, este capítulo le resta mucha fuerza, le resta solvencia ética y le resta fuerza eh, política a la oposición democrática. Y por esta razón, la correlación de fuerza, electoralmente hablando, se reconfigura en las elecciones del 2020 y los resultados ya son conocidos. Pero aparte de esa reconfiguración, hay un error también de estrategia. Ahí se divide eh, frente de Luis Fernando Camacho, presenta una candidatura y con eso sella la victoria, facilita la victoria del movimiento socialismo, que no había sido derrotado estratégicamente, sino que tenía una derrota táctica, pero que ya era crítica, que ya debió cerrar su ciclo si la oposición democrática hubiera mostrado en ese ejercicio, ese grupo opositor hubiera mostrado en el ejercicio de gobierno tener la capacidad de ser la alternativa. Entonces, la oposición hereda, ¿no? Esa falta de capacidad para ser alternativa. Ahora, después del 2020, lo que se ha mostrado en la acción legislativa es obviamente mucho activismo, mucha fuerza, pero eh, esa gestión legislativa muy, diríamos, poco percibida por la población en general, ¿no? Más visto por círculos pequeños de la sociedad, no le ha permitido crecimiento, no le ha permitido un desarrollo mayor.
la oposición no ha podido construir un vínculo con los sectores populares, una conexión en el mensaje, en el discurso, y esto ahora encuentra, ¿no?, a las corrientes opositoras muy debilitadas. Y ahí vemos cuál es la situación en cada uno de los actores, ¿no? Me parece que como introducción, querido Pablo, podemos cerrar aquí esta primera reflexión. Bueno, es curioso lo que mencionas y llama la atención, Gustavo, porque efectivamente en 2019 las oposiciones y también en 2020 las oposiciones se ven tradicionales, o al menos el bloque que había logrado constituirse electoralmente se ve cuestionado por la emergencia en las calles de Luis Fernando Camacho en 2019 y también hay la candidatura de Luis Fernando Camacho que impide la consolidación del voto, la apelación al voto único en ese momento. Pasan los años y esta interna del MAS determina que el principal rol opositor de pronto pase también a ocuparlo el propio Evismo respecto a lo que es el propio gobierno del MAS con Luis Arce a la cabeza. Um, En estos dos momentos lo que se puede evidenciar, ¿no?, es que efectivamente son actores, son terceros actores, no los actores electoralmente formados conformados de la oposición, los que lideran el debate. Ah, ¿Qué nos deja esto como saldo hacia 2025, Gustavo? ¿Y cómo ves el panorama actualmente de estas fuerzas, estas principales fuerzas que para ponerles nombre, son Comunidad Ciudadana y Creemos? ¿Cómo vos ves el panorama en esto y cómo vos ves que se puede articular esto? Añadiéndole a esto un alcalde de Cochabamba que empieza también a pugnar por un espacio, que básicamente serían las opciones que está presentando la oposición, que de algún modo u otro es de donde se puede considerar que empieza la carrera. Mm. Evo Morales logra constituirse en el referente opositor ante la sociedad por su activismo, por su constante presencia política en cada uno de los eh, hechos, eventos que se dan en el país. O sea, el totalitarismo del MAS en el ejercicio del poder, del manejo estatal, se refleja, ¿no?, en el copamiento del campo político nacional. O sea, también se refleja en eso, pero encuentra un terreno fácil de ocupar, porque la oposición no había logrado, o sea, no ha logrado ensancharse en su base electoral, en su mensaje, ¿no?, en su relato o en sus liderazgos. Me parece que Evo Morales de ahí se transforma, ¿no?, en su ambición, en su proyecto personal, diríamos, de retornar al poder, se convierte en el principal opositor. Pero no tanto por su lucidez o por su empuje o por su audacia, sino también porque prácticamente estaba sin ocupar. Aparte de la acción legislativa de la oposición, había poca presencia, poca acción en el campo político de una manera sostenida. Entonces, de esta forma, Evo Morales se acomoda con todo lo que este caudillo tiene como experiencia y como interés, como ambición de poder. Bueno, eh, ha llegado incluso a atemorizar o hacer tambalear el gobierno de su ex pupilo, ¿no?, Luis Arce, particularmente con la última movilización. Entonces, me parece que eh, ahora la disputa política, la disputa de poder, o sea, la dinámica de estas tensiones, tienen dos campos. Uno, la interna del MAS, que es donde se está moviendo, ¿no?, la base electoral del MAS entre
la corriente de Evo y la corriente de Arce. Arce con el poder del Estado mal manejado y Evo con la legitimidad del liderazgo indígena rural. Entonces, esa dinámica se ha ensanchado en el campo político nacional. Por su lado, la oposición democrática tiene también su dinámica interna en cuanto a preferencias, ¿no? De candidatos nuevos, candidatos antiguos. Y ahí Carlos Mesa es sin duda el principal líder de la oposición. Comunidad Ciudadana es el principal partido de la oposición. Y después está Luis Fernando Camacho y su partido, que prácticamente está fraccionado. Entonces, eh, podemos decir que no hay migración todavía, no hay evidencia de que esté migrando la base electoral. Por ejemplo, la base electoral del masismo está en su dinámica interna, en el campo del masismo. No está migrando esa base electoral hacia la oposición. Es decir, se mueve en la dinámica propia entre las preferencias por Evo, por Arceo, Andrónico, Choquehuanca, ¿no? Y lo propio en la oposición. Es decir, la oposición tiene su mismo nicho electoral, pero con movimientos entre uno u otro, ¿no? Ya sea tradicional, líder opositor o nuevo, con pretensiones de ser candidato. Me parece que así está la situación actualmente. Es probable que con el agravamiento de la situación económica, porque hacia eso se está yendo, hacia eso va el país, es probable que ese voto, esa base electoral del MAS empiece a migrar hacia una opción alternativa de la oposición, que todavía no la encuentra, que todavía no se siente representada. Esa es la razón por la que la dinámica interna de esa base electoral predomina, ¿no? En el bloque masista y no, básicamente, no hay incentivo para que esta base electoral transfiera su apoyo a algún liderazgo de la oposición. Yo creo que Reyes Villa está en ese intento. Reyes Villa, ser un hombre cercano a Arce, al gobierno, que lo ha acompañado incluso en su confrontación con Evo Morales, busca una alianza electoral. Yo creo que hay una alianza política que él ha hecho, pero ya está proyectando esa alianza política en la gestión del poder hacia una alianza electoral para el 2025. Y no es casual lo que dijo respecto a las candidaturas probables de la vicepresidencia, cuando él dice la candidata a vicepresidente va a ser una mujer joven y los cruceños van a tener varios ministerios. ¿Qué está diciendo, no? En este caso, Reyes Villa está diciendo que su alianza es con el MAS y el MAS tiene un bolsón electoral muy fuerte en la región andina. Por lo tanto, al darle preferencia a una alianza con la región andina, está revelando de una manera explícita que esta es la alianza que a él le interesa, con los bolsones electorales del arcismo o del masismo, ¿no? En La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca. Y en el oriente, él cree que tiene el voto ganado, ¿no? Porque el bastión de la oposición está acá. Ahora, esa es su lectura de Reyes Villa, un candidato con visión estratégica, obviamente calla estas cosas, no las declara, porque en términos de costo-beneficio, ¿qué gana este candidato con declarar eso, ¿no? En realidad, más pierde, más es lo que pierde que lo que gana. O sea, ahí se ve un poco también ya la estatura o el calibre, ¿no? De la visión estratégica, de, de la inteligencia electoral de un candidato. Yo percibo que Reyes Villa va a jugar a eso, ¿no? Su alianza con el masismo de la línea de Arce, aprovechar el apoyo del Estado para poder constituirse primero como el principal candidato para que en la lógica de ser un candidato que encabeza encuesta reciba. No, no lo veo fácil. Yo creo que eso está por verse. No percibo un candidato de la oposición que esté adelante de otro. No hay ninguna evidencia. Y si hay encuestas,
Habrán una, habrán media docena de encuestas o una docena en los próximos 2 o 3 meses que son irrelevantes en cuanto a quién puede ser el candidato ideal o el candidato que vaya a, diríamos, a tener victoria sobre el masismo. Con mucha certeza, sí, Pablo, se puede decir lo siguiente. Se acabó el ciclo de la hegemonía, se acabó el ciclo del partido hegemónico, que duró 17, 18 años. Hemos entrado a un ciclo de las mayorías relativas. Y de aquí en adelante, yo creo que los pactos serán los que permitan, ¿no?, gobernar o la gobernabilidad. Y me parece que las victorias en primera vuelta ahora van a ser escasas. O sea, o al menos creo yo que hay mucho más probabilidad de que la definición de la gestión del poder se dé en segunda vuelta que en primera. Esa es una afirmación muy digna de subrayar. Segundo, es una elección abierta. Yo no veo certezas, ¿no?, de victorias de unos o de otros. Esta crisis de la economía te puede gatillar un cambio rápido. Y la gente más humilde aún recién está empezando a ver los efectos de la crisis de una manera directa, ¿no? El pasaje ya con pretensión de ser subido, el precio de la carne vacuna, el precio del arroz, el precio de la harina, el precio del pan, eso va a ir generando, ¿no?, una sensación distinta a la que al menos los sectores más empobrecidos tenían del movimiento socialista. Por lo tanto, eso se constituye una ventana de oportunidad para la oposición, sí, pero no garantiza de que sea mecánicamente una razón para que el masismo salga expulsado del poder. Sabemos cuáles son sus herramientas, ¿no? El masismo no razona bajo valores democráticos, es otro su razonamiento, es básicamente el manejo del poder absoluto, ¿no?, y el uso de los mecanismos del Estado para mantenerse en el poder, mientras que la oposición democrática ve de otra manera. ¿No? Estamos pensando en elecciones, candidaturas, alianzas, la unidad. Sí, no son los mismos códigos de razonamiento en la otra vereda, ¿no? Y me parece importante hacerlo notar. De acuerdo, Gustavo, has mencionado muchas cosas que son riquísimas para la reflexión, para el análisis, y esta idea, digamos, de que la crisis puede hacer que las preferencias electorales, sobre todo en los sectores populares e indígenas, puedan variar en el tiempo, me parece algo destacable en lo que planteas. Me viene a mente acá pensar un rato en la pirámide de Maslow, donde efectivamente, antes que la autorrealización, antes que pensar en poesía o en filosofía, está la resolución de las necesidades físicas concretas de la gente, ¿no? La parte material. Pero incluso antes de la parte material, está la necesidad de seguridad física del individuo, preservar su vida primero que nada. Y acá hay que recordar un poco de historia y me parece que en lo que hace nuestro país hay una desconfianza instalada de parte de las Ujú. clases populares e indígenas respecto a las clases urbanas, clases medias tradicionales, que no es de ahora. Me parece que esto viene históricamente dado a través desde la colonia, y si gustas podemos hacer un recorrido rápido. El tema de las tierras que es quitada por Mariano Melgarejo, la forma en que las clases indígenas son utilizadas en la Guerra Federal, poca década después, a principios del siglo XX, lo que sucede con las clases populares en la Guerra del Chaco, después en la Revolución del 52, cómo se recupera la democracia de 82 y cómo después de recuperar la democracia de 82, en el año 85 se procede con la relocalización, la aplicación de la nueva política económica. Hay un montón de heridas que yo no veo que hayan sido abordadas en la reflexión de parte de unos y de otros para ser absolutamente claro en esto, y no veo que haya un intento de reparar estas heridas y que
si bien hay una probabilidad de que la economía pueda modificar esto, pero lo que me parece que está en juego también para las clases populares e indígenas es la cuestión de si pueden confiar en alguien que no sea de su grupo para entregarle el liderazgo. Veo que estas dificultades existen dentro del propio MAS y veo que las oposiciones o que quienes buscan convertirse en una alternativa frente al MAS o no reconocen esta realidad o no quieren hacerlo, pero el hecho es que no terminan de abordar esta cuestión. Y más aún cuando uno escucha a portavoces de la oposición hablar y despotricar en contra del MAS y por extensión, dado que no precisan los límites de, lo que están, de las cosas que están diciendo, las clases populares indígenas terminan entendiendo que el ataque también es contra ellos, verbalmente, y terminan siendo los portavoces que hablan a nombre de las fuerzas opositoras constituidas. Esta parte, Gustavo, no merece una reflexión por parte también de las oposiciones de cómo se interpreta su rol en el devenir del país, porque tampoco las oposiciones aparecen del aire. Todos acá somos fruto de una historia común, mal que mal, y han habido roles en esta historia común. Um, ¿Cómo vos ves que lo has dicho muy bien, las oposiciones están por su lado y las clases populares indígenas están por su otro lado? Porque efectivamente hay, por lo visto, una serie de acumulaciones de desconfianza. ¿Cómo vos ves que las oposiciones en Bolivia podrían abordar esto o no lo van a hacer o no lo piensan hacer? ¿Cómo ves el camino respecto a estas variables? A ver, hay que subrayar dos elementos sobre los cuales el MAS apoyó su discurso. Uno es el intangible, que tiene que ver con la inclusión de los indígenas en la gestión del poder, el reconocimiento a, a sus comunidades como tales. Y el otro es el tema material o tangible, que es el bienestar en cuanto a vivienda, ingreso, tierra, etc. En la primera parte, en el discurso o en el mensaje, el relato de los intangibles, yo creo que ahí tiene fuerza el movimiento socialista. O sea, ahí, sin ninguna duda, podríamos decir que la inclusión de los indígenas andinos en la gestión del poder, podemos decir que es irreversible. Es decir, no va a haber marcha atrás en cuanto a la gestión del poder desde los actores que no estaban acostumbrados, que no habían tenido acceso. Eso fue un complemento importantísimo a la revolución del 52, apoyada por los sectores populares indígenas, pero gestionada por la clase media. Lo de ahora fue el apoyo de las clases indígenas, de los sectores populares, rurales, indígenas, y gestionado también por sus representantes físicamente hablando, étnicamente hablando, mejor dicho, corrijo. Entonces, esta parte es vital. Esta parte explica en gran medida la legitimidad del liderazgo de Evo Morales, por ejemplo, en núcleo aymara, quechua, en el campo rural andino y en bolsones electorales del oriente, donde ha habido la migración, el desplazamiento de tierras altas. Sin embargo, esto no es suficiente, Pablo. Yo creo que hay que ver el tema material ahora. El discurso de Evo Morales y del masismo tenía mucho que ver con el medio ambiente, y con el bosque, con la preservación de la tierra, la Pachamama, el agua, etcétera, y obviamente también con el bienestar. Y creo que ahí hay, diríamos, mucho por discutir. En esta parte me parece que el ser humano llega a tomar decisiones, estas condiciones ahora, desde mi percepción, serán determinantes para la decisión política. Al no haber esta calamidad que estamos viviendo, no es el primer año que se la vive, pero esta es la más notoria, la más terrible, los incendios de los bosques, son asociadas con el gobierno, son asociadas con la incapacidad del gobierno, la limitación, la falta de interés en prevenir estos desastres. Entonces, le está afectando mucho
el partido de gobierno, al presidente sobre todo, ¿no? En cuanto a su imagen, a su popularidad. Y creo que desde ese punto de vista, particularmente los indígenas de tierras bajas, ¿no? La mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía, de tierras bajas, no me parece que está con el entusiasmo o el mismo apego que tenía a principios de la gestión de Evo Morales. Entonces, eh, yo creo que ahí el más Evo Morales, Arce, han perdido mucho en la gestión, ¿no? del bienestar de la gente. Se acabó la época de la bonanza, el 2014, y empezó un declinamiento, bueno, y nos trajo hasta donde estamos, ¿no? Carencia y dificultades y crisis, ¿no? Carencias de combustible, precios altos e inflación, que todavía no la hemos llegado a ver de cuerpo entero. Entonces, yo creo que ahora sí, ¿no? Esta crisis política que se arrastra desde el 2019, que no fue resuelta de una manera estratégica, estructural, ha sido, ha encontrado la crisis económica, ¿no? Y estos son momentos eh, que gatillan cambio. Nos encontramos, yo lo caracterizo como un momento de transición de un ciclo económico y político, estamos en transición hacia otro sitio, donde pueden haber otros actores que gestionen el poder, o donde puede haber una regeneración o un reciclaje de quienes están. Pero ¿qué caracteriza a estos periodos? La falta de gobernabilidad, o sea, la inestabilidad, la violencia como recurso político. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, son muy peligrosos, son muy inflamables los periodos de transición en Bolivia. Si no vayamos a analizar 78 al 82, 2003 al 2005, 2019, 2020, en todos estos periodos de transición, ¿qué es lo que hay en común? Inestabilidad y violencia, muerte. O sea, las transiciones en Bolivia no las gestionan en todo su proceso las instituciones. Las instituciones vienen a ser las depositarias o las ejecutoras de las decisiones que se dan en la calle mediante la violencia política. Y eso es lo que probablemente puede darse en este periodo de transición y es lo que hay que evitar tratando de que funcionen las instituciones que se han destruido en este ciclo que se está cerrando. De acuerdo, Gustavo. Ahora, me parece muy razonable lo que decís. Me queda, digamos, en honor a la verdad también un poco, no sé si se ha abordado o se va a abordar en algún momento el tema de dónde viene este rompimiento entre las clases políticas tradicionales y los sectores populares e indígenas. Ojalá en algún momento se abra una oportunidad para una reflexión mayor. Dicho esto, vos sos de Santa Cruz, Gustavo, y Santa Cruz ha sido un actor fundamental en 2019 a través del liderazgo de Luis Fernando Camacho, eh, pero a partir de entonces y de su elección como gobernador, las cosas no han ido, no han continuado en creciendo, más bien se ha estancado esto y hoy en día hay más o menos una idea de que Santa Cruz no, de aún no, o por lo menos una parte, la parte tradicional, más tradicional de Santa Cruz, no está en condiciones de tener, jugar un rol protagónico, como algunos proponían, digamos, de que el siguiente presidente tiene que ser de Santa Cruz, digamos, ¿no? Este, dado de que también se han mostrado algunas limitaciones en la reflexión, ¿no? Habrá que admitir de que en una prueba de fuerza mayúscula, como fue el paro de los 36 días, el discurso que se emitió de los liderazgos era un discurso regionalista que más allá de los límites de la ciudad capital, tenía muy grandes dificultades para hacerse entender dentro del propio departamento de Santa Cruz, menos aún fuera de Santa Cruz, ¿no? Entonces, sobre esta base, ¿cómo ves actualmente el rol de Santa Cruz? Sabemos que tiene un peso demográfico muy importante, muy interesante, pero hay que admitir que aquí han pasado cosas, ¿no?
y que este departamento ha sido sometido a un estrés enorme durante los 36 días y que la actitud en general del ánimo de la gente ha cambiado también. Eh, Ujú. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves las ideas que se están manejando, las ideas políticas que se tienen de Santa Cruz actualmente? Si la ves en condiciones realmente de competir, de proponer algo diferente, de incorporar también al resto de una Bolivia, a la que no hay que aspirar a cruceñizar, porque o sea, me parece que ese es un error de término, con todo respeto, por quien dijo lo que dijo, pero es como que alguien aquí se le ocurra venir a decir que hay que pandinizar Santa Cruz o benianizar Santa Cruz. O sea, cada quien tiene su derecho a su identidad y bueno, para de contar, ¿no? Entonces las ideas deben ser un poco más universales, o al menos, por lo menos, en el ámbito de lo que es la construcción de una nación boliviana. ¿Cómo ves la situación del campo político cruceño, Gustavo, que ha seguido con pasión el devenir de la política local? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, primero, de una manera muy categórica, ¿no? Santa Cruz es el territorio donde mejor se ha desarrollado el capitalismo. Y eso lo evidencia las cifras y lo evidencia eh, la migración. O sea, no es, la gente no se viene aquí porque quiere un lote o porque le gusta el calor. Es decir, la gente se viene aquí de todo el resto del país porque ve mejores oportunidades para su progreso, ¿no? Entonces, eso ha pasado durante la historia de la humanidad. O sea, los flujos migratorios entre sur, norte, este, oeste, siempre se han dado económicos como norma y por razones de catástrofe. Entonces, Santa Cruz trae en este siglo, su PIB ha crecido 7 veces, su población prácticamente se ha duplicado y la economía se ha mantenido fuerte, con todos sus defectos, pero vuelvo a lo que dije al principio, es donde mejor se ha desarrollado el capitalismo y donde mejor vínculo hay con el mercado, con el mercado globalizado, ¿no? Entonces, desde el campo de la economía es eso lo que podemos decir. En el campo de la sociedad, Santa Cruz tiene su sociedad civil más potente que su representación política. Hay que diferenciar mucho la potencia de la sociedad de la inteligencia o la potencia de los políticos. Y en esa parte, la sociedad es mucho más potente, es mucho más cohesionada que quienes están de turno en la gestión política. Está clarísima, por ejemplo, si vemos el ejemplo, ¿no? La evidencia de la gobernación y la alcaldía. Eh, durante Camacho, ahora durante su suplente y el alcalde. O sea, desde ningún punto de vista podemos decir, ellos son la representación de lo que es Santa Cruz. Yo creo que no. Me parece que la sociedad cruceña tiene mucho más fuerza que los políticos que se han dedicado a pelearse espacios de poder y se han dividido, se han fraccionado y no ven más allá de la administración coyuntural, porque no están mirando con visión estratégica el futuro de Santa Cruz. Me parece que hay que decirlo con toda claridad. Eh, las fallas estructurales de las políticas gubernamentales han ocasionado en gran medida esa migración, Pablo. O sea, si el gobierno hubiera tenido políticas eficaces, por ejemplo, en Potosí, en Chuquisaca, en Oruro, si el cultivo de la papa, de la cebolla, de la quinoa y otros productos hubiera sido mejor, hubiera tenido incentivos, hubiera tenido políticas diríamos, de apoyo, no hubiera Santa Cruz o el resto del Oriente no hubiera recibido la migración que ha recibido en los últimos 15 años.
Entonces hay que ver también que una de las consecuencias, uno de los resultados de los 18 años de gobierno del MAS es que la migración hacia el oriente se haya impulsado. Pando, Peña, Santa Cruz y Tarija, si vemos los números. Entonces, me parece que hay que verlo. Ahora, la fuerza política de Santa Cruz sigue intacta. Si la comparamos con el 2019, yo creo que no. A mí me parece que eh, este territorio que ha sido el bastión de la oposición democrática ha disminuido su incidencia, ha disminuido desde los errores que se cometieron en el campo político. La sociedad respondió, pero se equivocaron los políticos, los líderes coyunturales. El paro de 36 días sin necesidad de que sean 36, ¿no? Forzado. Yo creo que un paro que a los 13 días logró reunir al cabildo del 13 de noviembre, me parece que hubiera sido suficiente, ¿no? O sea, la gente fue porque tenía ganas de expresarse frente al país lo que quería, lo que pensaba, ¿no? Respecto al censo y a la nueva realidad que no es reconocida por el Estado central. Pero a partir de ese día del 13 de noviembre, bueno, el declive fue notorio por la visión muy cortoplacista, pero además equivocada, de quienes estaban a cargo de la conducción. Lo que no quiere decir que la sociedad no esté en condiciones o no esté, digamos, animada a protestar y a salir a las calles para definitivamente eh, protagonizar un cambio político del país. El resto del país mira a Santa Cruz como la región que lidera el proceso de resistencia, el proceso de movilización, lo sigue haciendo pese a los 36 días. Me parece que eso también hay que verlo, ¿no? Entonces, más allá de los esfuerzos que se hacen desde el gobierno central de restarle, de bajarle y de impedir de que haya un desarrollo, no un desarrollo, sino una manifestación eh, real de lo que es Santa Cruz en cuanto a su economía, en cuanto a sus recursos forestales, en cuanto a su protagonismo político, en cuanto a su población, ¿no? Yo creo que pese a todo, pareciera que no, ¿cómo puedo decir? No se debilita ese vigor que hay en la gente que vive en esta región. Totalmente de acuerdo en gran medida. Ahora bien, dicho sea de paso, el despegue de Santa Cruz en términos poblacionales comienza con la apertura de la carretera en 1954. La marcha al oriente comienza con la Revolución del 52, ya en aquellos años, y todo lo que se viene construyendo de capitalismo efectivamente comienza con una base de apoyo del Estado boliviano, incluyendo Guavirá, incluyendo varias cosas. Y son 70 años de esta historia y está teniendo los resultados que viene teniendo con una historia tremendamente acelerada, y también con una historia que parece que no ha sido comprendida del todo y que no ha sido aquilatada debidamente en todo el peso de todo lo que ha venido sucediendo y que parece que merece una exploración más urgente, pero también más serena de todo lo que nos viene sucediendo como proceso acá en la sociedad cruceña, que definitivamente no es monolítica, es muy variada. Hay un núcleo muy fuerte, conservador en la ciudad, que por lo visto, y esto se lo puede evidenciar sencillamente viendo quiénes son los alcaldes en la ciudad periférica, no responden precisamente a esta línea. Con todo, coincido de que hay una potencia social enorme, eso es innegable, Gustavo, tenés todo un punto ahí, ¿no? Ahora, dicho todo esto, Gustavo, nos queda solamente explorar también algunas oposiciones que quedan ahí como intentos de hablar, eh, de querer representar, que de hecho representan, pero representan más que alternativas, además representan o al oficialismo, terminan representando ciertas voces
de burbujas, enmarcadas en ciertas burbujas culturales que hablan muy fuerte, que son muy radicales, pero que definitivamente no tienen la oportunidad de rivalizar con las principales representaciones opositoras, siquiera, y menos aún, digamos, de plantear cosas que el colectivo nacional esté en condiciones de recibir. ¿Cuál es tu percepción sobre estas otras diversidades de oposiciones que hay por fuera de la representación de la que hemos hablado? ¿Y cuál es tu perspectiva, en definitiva, respecto a lo que queda en Bolivia para construir una alternativa al MAS hacia 2025? Primero, un poquito sobre lo que dejamos en la anterior reflexión, el tema de la economía. Hay que destacar también, Pablo, de que aquí se practica la libertad económica, ¿no? O sea, la iniciativa privada, como se lo hace en otros departamentos, pero aquí es vital, ¿no? El rol del Estado en cuanto a la planificación, digamos, después de la revolución del 52, un poquito antes y después, fue vital. Pero si miramos la historia, vamos a descubrir y confirmar que la iniciativa privada y el rol del sector privado también fue esencial, ¿no? De cinco, por ejemplo, cinco ingenios azucareros en su época, cuatro eran privados y uno era público. Eso es solo el Guavirá, digamos, que era de la Corporación Boliviana de Fomento, ¿no? Eh, ese ejemplo nos muestra cómo la iniciativa privada ha sido vital. Lo que ha pasado hace 3 días, digamos, la inauguración del puente, y hay que tomarlo como un caso de estudio, ¿no? Los dos puentes que se han construido sobre el Piraí, ¿no? Creo que uno 4 millones y el otro 5, no sé los datos, estamos hablando de cerca de 10 millones de dólares, quizás más. O sea, son con capital privado. Entonces, las externalidades positivas de esa inversión son vitales. Obviamente que ninguno de los empresarios que construyó el puente lo hizo por bondadoso, ¿no? Lo hicieron por negocio, su modelo de negocio, por vender lotes, por generar mayor riqueza. Pero en el capitalismo, este tipo de decisiones tienen pues sus externalidades positivas. La gente aprovecha los puentes, la ciudad crece, las tierras elevan su valor. Entonces, hay que también poner en valor, ¿no? Como es, sin intentar sesgar nada, el rol de la iniciativa privada, del capital privado, que ha sido importante en el crecimiento de Santa Cruz. Y cierro esta parte respecto de la economía. Respecto al futuro de la oposición y la alternativa, me parece que eh, no se ha construido un mensaje, un relato que conecte a la oposición con la gran base electoral distinta. La oposición ha tenido un nicho tradicional alrededor del 30% en casi 20 años, con excepción del 2019, donde se subió a 37, casi 38, ¿no? Entonces, sin embargo, no podemos decir que sí, ahí está el discurso, no se percibe aún esa conexión a través del mensaje, a través del relato, con una base electoral que se amplíe. No hay esa acumulación progresiva, más bien hay una visión, una situación estática. O sea, la oposición no crece. Es activa en el verso, en la propuesta, en la gestión legislativa, pero ¿cuál es el resultado? Si no se ensancha electoralmente, no incorpora nuevos votantes. Me parece que ahí es donde debe trabajar la oposición, donde no lo ha hecho bien hasta ahora. La respuesta desde el Estado autoritario, la persecución, es un factor, sin duda, importante, que ha disminuido esa posibilidad de desarrollo de la oposición. Pero pese a ello, yo creo que no ha habido el esfuerzo, ¿no? Conjunto, que podamos decir, bueno, aquí hay una oposición sólida que ha tenido, que la ha peleado todo el tiempo, que ha acumulado y que
finalmente va a desembocar en una victoria. No estamos, no nos autoriza a decir la realidad, no nos autoriza a inferir eso. Por eso yo te digo, esta es una elección abierta hacia el 2025. Esta es una elección donde se lo ve más dinámico, más activo a Evo Morales que a cualquier otro político. Por, tiene su fuerza propia, tiene su techo, obviamente, porque hay mucha gente que no lo quiere, pero no se ve la misma dinámica, ¿no? En el campo de la oposición. Sería importante, ¿no? De que esto se vea, que se construya el relato, que se constituya un frente que atraiga con su mensaje, con su propuesta a ese electorado que probablemente empiece a migrar desde la base electoral del MAS. Gustavo, ha sido un placer, realmente ha sido un diálogo muy, muy, muy ameno. Te agradezco mucho, te agradezco la precisión, la franqueza, la apertura y realmente a nombre de La Razón, a nombre también de nuestra directora Claudia Navente, muchísimas gracias y agradecidas también las gracias para todas las personas que han atestiguado este diálogo. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, un gran abrazo, querido Pablo. Gracias a vos. Hasta luego. Gracias, Gustavo, que estés muy bien. Fuerte abrazo.